Canon tenía guardado un anuncio importante en pleno invierno y ha sido múltiple, mirando tanto a público amateur como profesional y por supuesto acompañado de nuevas ópticas. Se trata de las nuevas Canon EOS R5 y R6, unas cámaras esperadas sobre todo para quienes prefieren las aportaciones de un equipo sin espejo. Tanto una como otra son capaces de disparar hasta 20 cuadros por segundo con el obturador electrónico, 12 con el mecánico, manteniendo la exposición y el enfoque automáticos. Tal y como se anunció, ambas integran la estabilización de imagen de 5 ejes en el cuerpo, In-Body Image Stabilization o IBIS, que permite que con los objetivos sin estabilizador también se puedan lograr hasta 8 pasos de estabilización. Ambos equipos incorporan Bluetooth y Wi-Fi de 5 GB para la R5 y de 2.4 para la R6, para poder compartir archivos y usar las apps Camera Connect y EOS Utility. La Canon EOS R5 es algo más ambiciosa, aspirando en cierto modo a cámara de cine. Tiene una resolución de 45 megapíxeles con su sensor CMOS, el procesador Digital y las ópticas RF. Otras características a destacar son la cobertura del autofocus del 100% con 5.940 puntos seleccionables y una ISO desde 100 hasta 51.200, con lo que prometen que la nitidez se mantiene incluso en las condiciones de iluminación más baja. La EOS E5 dispone además de compatibilidad con el Dual Pixel RAW, pudiendo corregir tras la captura del enfoque el contraste en el fondo y cambiar la iluminación en los retratos. En cuanto a las novedades de video, se pueden grabar videos en RAW 8K a 12 bits internamente sin recorte, de modo que se aprovecha el ancho completo del sensor, una grabación que soporta el enfoque automático de ojos y cara tanto para personas como animales. La EOS R6 está pensada para ser una cámara versátil que encaje en los aficionados avanzados y los semiprofesionales de la fotografía, sea cual sea el género. Es también full frame y dispone de un sensor CMOS de 20 megapíxeles. Las nuevas cámaras de Canon estarán disponibles por la R5, 4.599 euros, la R6 por 2.799 euros y la R6 con el objetivo 24-105 por 3.199 euros. Más allá de ver el día de entrega y los puntos de distribución por los que ha pasado, pocas cosas se pueden hacer actualmente para conocer el estado de un envío. Living Packets busca cambiar esto y para ello han creado una caja que te dice en todo momento la ubicación del paquete, si recibe o no golpes, su temperatura interna o su estado mediante una cámara en el interior. Por poder, podés hasta escuchar mediante el micrófono que integra y hablarle al repartidor mediante el altavoz que trae. The Box es el original nombre que recibe este producto. Se trata de una caja rígida con un volumen de 32 litros en su interior. Para abrir y cerrar la caja cuenta con una cerradura inteligente que se abre con el teléfono y la autorización del propietario. A partir de aquí viene la parte divertida, las tecnologías que trae esta caja inteligente. En primer lugar encontramos una pantalla de tinta electrónica en la parte externa que sustituye a las etiquetas de papel. Al ser tinta electrónica no gasta apenas batería y permite reutilizar la etiqueta para cada envío. Porque sí, esta caja está pensada para reutilizarse una y otra vez. Para monitorizar el estado del paquete incluye multitud de sensores que le permiten enviar al smartphone la temperatura, humedad, los golpes que recibe, la presión interna, el peso que soporta o la luz a la que se exhibe, entre otras cosas. Una cámara interna permite al usuario ver el interior de la caja y también tiene micrófono y altavoz para comunicarse directamente con el repartidor o quien corresponda.
En los últimos 2 años, la carne cultivada en laboratorio o carne de mentira ha tenido un crecimiento espectacular. Basada en plantas y sin productos animales, consigue una textura sorprendentemente similar a la carne tradicional. La hamburguesa ha sido el tipo de carne preferida para estos experimentos por su forma y textura. Ahora, una nueva empresa da el salto a los filetes y de paso cambia la forma de fabricar este alimento, imprimiéndolo con una impresora 3D. Redefine Meat, que con su nombre deja bastante claro sus intenciones, ha presentado recientemente su primer producto para el mercado, el Alt Stick. Este filete alternativo ni proviene de un animal, ni tiene ingredientes que no sean basados en plantas. Además, a diferencia de las hamburguesas de Impossible Foods o Beyond Meat, se ha obtenido con una impresora 3D, un método que, si bien ya lo hemos visto antes, aquí se busca conseguir la difícil tarea de imitar la textura y el sabor de la carne. El filete se compone esencialmente de 3 partes, que son las que se imprimen en la impresora 3D. Estas partes son al muscle, al fat y al blood, distribuyendo de formas determinadas el músculo, la grasa y la sangre dentro del filete, dicen conseguir la textura y las sensaciones propias de un filete de res real. Asegura la marca que consiguen imprimir un total de 50 filetes por hora. Indica la compañía que comenzarán a distribuir estos filetes impresos en 3D a restaurantes selectos a finales de este año en Israel, Alemania y Suiza. Por otro lado, llegará al mercado y disponible para comprar durante 2021, según comentan. Ahora bien, no significa esto precisamente que sea más saludable este tipo de carnes que las tradicionales. En cuanto a consumo de recursos con respecto a la carne tradicional, aún es complicado determinarlo, pero de lo que no hay duda es que obtener los mismos nutrientes directamente de un plato de legumbres es más eficiente que el proceso de transformar esas legumbres en un alimento similar a la carne. Si hablamos de trenes y velocidad, los maglev son sin duda los más espectaculares. Prueba de ello es el nuevo de China, con una velocidad máxima de 600 km por hora. Pero eso no quita mérito a los trenes bala tradicionales que durante años han mostrado su eficiencia y rentabilidad. De ahí que Japón haya estrenado su N700S con un nuevo diseño y sobre todo mejoras en seguridad relevantes. N700S es el nombre del nuevo tren bala Shinkansen japonés con S de Supreme. Esta versión mejorada es la primera que llega en los últimos 13 años en la nación oriental. Destaca especialmente por su nuevo frontal con un perfil modificado para mejorar la aerodinámica del tren en marcha. En el interior, hacen hincapié en la reclinación de los asientos, enchufe en cada uno de ellos o iluminación automática para el compartimiento de portaequipaje superior. También han instalado más cámaras en cada coche para mejorar la seguridad dentro del tren. Los japoneses han integrado un conjunto de baterías de iones de litio dentro del tren, el primero en hacerlo, según indican. Las baterías se recargan mientras el tren funciona y solo se utilizan en caso de una emergencia en la que se corte el suministro de energía a las vías. ¿Por qué se podría cortar el suministro de energía? La respuesta está en la actividad sísmica del país. Japón es una de las naciones que más terremotos sufre al año. El sistema guardas corta automáticamente la corriente en caso de detectar un terremoto en la zona para evitar accidentes mayores. Si hay un corte de energía, el tren automáticamente activa las baterías para seguir circulando durante un periodo de tiempo corto a alta velocidad o largo a lenta velocidad. Por ejemplo, si se da el caso de que el corte se produce dentro de un túnel o sobre un puente, para salir de ahí rápidamente. 12編成の導入が計画されています。Aunque a menudo los experimentos son igual de poco o muy interesantes en el espacio o en los polos, mientras los astronautas son recibidos con vítores y reconocimientos públicos por arreglar un inodoro, en la estación de investigación de Zackenberg, en el nordeste de Groenlandia, llevan 20 años cazando arañas lobo para estudiar sus hábitos reproductivos en el más absoluto de los silencios. En climas relativamente suaves, lo habitual es que los arácnidos se reproduzcan varias veces al año, pero el Ártico no es uno de esos climas de veranos de playa, sol y arena.
Normalmente los veranos son tan cortos que los expertos nunca habían visto ese fenómeno en las arañas del lugar. De hecho, pensaban que no podrían hacerlo porque en el resto del mundo este tipo de arañas necesita un mes para conseguirlo, y aunque esta estación se ha ido haciendo más larga desde hace ya mucho tiempo, no estaban cerca de esa longitud. Ahora, sin embargo, la cosa ha cambiado. Tras examinar los datos de las arañas lobo desde 1996, se han dado cuenta de que en la última época sí habían sido capaces de hacer 2 nidadas, justamente los años en los que la nieve se retiraba antes. Los investigadores han descubierto que, a diferencia de sus primas hermanas, solo necesitan 20 días para preparar la siguiente nidada. Eso tiene una consecuencia clara. En la medida en que se espera que los veranos largos sean cada vez más habituales, ha llegado la época de oro de las arañas polares. No pasaría nada si no fuera porque este tipo de artrópodos está en lo alto de la cadena trófica de los invertebrados y no tiene ningún tipo de depredadores naturales en el Ártico. Es decir, la abundancia de arañas rompe el equilibrio ecológico de al menos amplias partes de Groenlandia. Es problemático, claro, pero no tanto por la quiebra ecológica del Ártico, algo que para bien o para mal ya damos por casi inevitable, como porque todo está cambiando antes de que lo entendamos bien. O reforzamos nuestros esfuerzos para entender las dinámicas de la Tierra, o muchísimo conocimiento, especies y climas desaparecerán para siempre. Y como en el caso del baby boom de arañas que nadie predijo, las consecuencias nos sorprenderán sin estar preparados. Los monopatines eléctricos no parecen conformarse con inundar las calles de las ciudades. Ahora también se celebrarán carreras profesionales. Es el propósito de e-Scooter, un nuevo campeonato que llegará el año que viene y promete carreras en circuitos cerrados con pilotos circulando a 100 km por hora. Efectivamente, utilizarán monopatines eléctricos especialmente diseñados para alcanzar esas velocidades y no limitados para cumplir con normativas urbanas. Aún hay muchos detalles que no se han desvelado sobre e-Scooter. No han comentado nada sobre cómo se va a financiar el proyecto, dónde se van a celebrar las carreras, o ni siquiera quiénes son los pilotos o equipos que van a participar. De lo poco que se aprecian las imágenes oficiales, los monopatines parecen contar con ruedas especialmente gruesas, suspensiones completas y una plataforma bastante ancha. Pero claro, no son imágenes reales, así que no hay forma de saber si va a ser el diseño definitivo de estos instrumentos. Teniendo en cuenta que prometen velocidades de 100 km por hora, la seguridad del piloto va a ser un factor importante. Indica que ya se han asociado con un proveedor y desvelarán un prototipo a finales de este año. The earliest humans in Americas arrived 15,000 years earlier than thought, new research shows. They stayed at the America's oldest hotel. Encaramados a más de 2.000 metros de altura, rodeados de un territorio hostil y controlados por el cártel de la droga, los paleontólogos se han topado con un descubrimiento que podría cambiar por completo la historia de la llegada humana al continente americano. Entre los restos de la cueva de Quichihuite se encuentran herramientas y enseres de una civilización que la ocupó hace unos 30.000 años. Esto lleva a 15.000 años antes, el momento en el que se pensaba que nuestra especie apareció en América. Entre las capas superiores de Chiquihuite, una cueva cuyo acceso escarpado la ha mantenido en cierto sentido protegida del tiempo, los investigadores han desenterrado más de 2.000 piezas de sílex y primitivas herramientas talladas. Las pruebas apuntan a que estas herramientas tienen entre 25.000 y 30.000 años. Este simple hecho pone de manifiesto que la cultura de Clovis podría no ser, como se pensaba, la más antigua de América. Sin embargo, el hallazgo en sí, pone de manifiesto los investigadores, no es suficiente para concretar quiénes fueron los primeros habitantes. Esto se debe a que no hay más restos que estas piedras y rastros genéticos de antiguos animales. Entre los sedimentos estudiados han hallado trazas de genes de plantas, osos negros, roedores, murciélagos, topos y hasta de canguro ratón, pero no de seres humanos.
Tampoco se han encontrado huesos u otro material de nuestra especie entre los restos. La hipótesis que explica esto apunta a que la cueva de Chiquihuite sirvió como alojamiento temporal a diversos grupos o tribus. Estos la ocuparían durante temporadas concretas de caza, en invierno o verano probablemente, y no parece que llegase a existir un asentamiento permanente en el lugar. Concuerda con los restos de animales encontrados, así como las herramientas que pintarían una imagen de individuos, aprovechando la temperatura y condiciones de la cueva en expediciones cortas, destinadas a la explotación de recursos. En otras palabras, nos encontramos ante el hotel más antiguo de América, como lo llaman sus autores. La cultura llano, o de Clovis, data de hace más de 13.000 años y constituye el ejemplo de la civilización indígena más antigua del continente americano, o al menos lo hacía, porque indicios como este demuestran que los seres humanos u otros homínidos muy cercanos estuvieron mucho tiempo antes. Lo que demuestra este hallazgo y otros similares, apuntan los investigadores, es que los restos genéticos más antiguos de hace más de 12.000 años no son los de los humanos más antiguos del continente, y habrá que seguir buscando respuestas. It's difficult to reach and would have been a good vantage point for early people to defend themselves. It has been dubbed the America's oldest hotel. No one knows who the people were, where they came from, or where they went. En sus etapas iniciales, se podría confundir el COVID-19 con un simple resfriado. Y efectivamente, sus síntomas iniciales. Es sabido que uno de los principales accesos de las partículas virales del SARS-CoV-2 al organismo humano es la vía nasofaríngea. Por ese motivo, poder bloquear farmacológicamente esta puerta de entrada para el ingreso del virus, sobre todo en poblaciones que están muy expuestas a infectarse, como el personal de salud, podría ayudar a reducir el número de casos de COVID-19. Esta es una de las aplicaciones potenciales que un equipo de investigadores argentinos, enmarcados en un proyecto seleccionado en la convocatoria lanzada por la Unidad Coronavirus COVID-19, conformada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en el marco del Programa de Fortalecimiento Federal, visualiza en un spray nasal que ya se comercializa en la Argentina y en otros 16 países para el tratamiento de resfríos comunes, cuyo principio activo es la carragenina. Los carragenanos son polisacáridos, unión de muchos monosacáridos o azúcares, producidos por algunas algas rojas que desde que fueron descubiertos hace alrededor de 600 años en un pueblo del norte de Irlanda, son utilizados como espesantes y estabilizadores de alimentos. En la actualidad, su uso está muy difundido no solo en la industria alimentaria, sino también en la farmacéutica y la cosmética. La acción antiviral de la carragenina se debería a que este compuesto polimérico funcionaría como una barrera eléctrica que gracias a su carga negativa se uniría a las partículas virales cuya envoltura contiene proteínas con carga positiva, impidiendo así que el virus se una a la superficie de las células y bloqueando su ingreso a las mismas. La carragenina puede también capturar las partículas virales que liberan las células que ya fueron infectadas. Si evitamos que el virus llegue al cerebro o a los bronquios y pulmones, entonces el aparato respiratorio no se vería comprometido y podríamos colaborar a reducir la cantidad de pacientes con COVID-19 en estado grave o incluso moderado, enfatiza Diana Jerusalinski, otra de las integrantes del proyecto e investigadora principal del CONICET en el Instituto de Biología Celular y Neurociencia, profesor Eduardo de Robertis. Tanto los resultados de los experimentos realizados con modelos animales y líneas celulares in vitro, como los ensayos clínicos que verificaron la eficiencia del spray nasal para tratar resfriados comunes, permiten a los investigadores ser optimistas. Otro aspecto importante de este proyecto es que en caso de que los resultados de los ensayos clínicos sean los que esperamos, es decir, muestren la capacidad del spray para disminuir los casos con COVID-19 entre el personal de salud y para impedir que en pacientes con poco tiempo de infección el virus termine comprometiendo el sistema respiratorio, evitando que el caso se agrave, sería factible producir el fármaco masivamente y de forma económica. Hay que tener en cuenta que la carragenina también se usa en otros productos farmacológicos, además de en alimentos y cosméticos, y que está comprobado que no genera efectos adversos, concluye Jerusalinski. Igualmente, en esta etapa los pacientes podrían desarrollar fatiga, molestias en la garganta, migraña, malestar en las articulaciones, secreción nasal y escalofríos.
La Universidad de Monash y el Real Instituto de Tecnología de Melbourne han desarrollado en conjunto unos lentes de realidad aumentada con inteligencia artificial que prometen ser capaces de detectar y reconocer señales emocionales para virtualizarlas en un entorno de realidad aumentada. El prototipo recibe el nombre de Neo Numena y se basa en las distintas señales del cerebro para tratar de reconocer las emociones de las personas. Funcionan como una herramienta para usar en conjunto con otra persona con el fin de ayudar a ambas a comprender y gestionar mejor sus emociones. Neo Numena es un dispositivo de realidad aumentada que utiliza inteligencia artificial para tratar de mejorar la comunicación emocional cara a cara. En otras palabras, son unas gafas que nos permiten ver las emociones de la persona que tenemos delante. Aunque suene a película de ciencia ficción, el planteamiento de los investigadores tiene bastante sentido. Las gafas analizan las distintas señales del cerebro a través de mecanismos como electroencefalograma, mandando este feedback neural a un programa que lo categoriza y envía la correspondiente respuesta a los lentes. Se establecen 4 señales visuales para los estados de ánimo, vinculados a 4 fractales distintos. Actualmente hay una falta de investigación que apoya la comunicación emocional cara a cara en contextos cotidianos. Mediante el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la electroencefalografía móvil y la realidad mixta, somos capaces de evaluar las emociones neurogénicas en tiempo real y mostrar este contenido digital en un espacio físico. De este modo, cuando estamos delante de otra persona con el mismo dispositivo, podemos ver su estado de ánimo representado con dicho fractal. Es una forma algo generalista de representar las emociones. Las pruebas de estas gafas se hicieron como parte de un pequeño estudio con una muestra de 10 personas. Según los investigadores, al utilizar esta tecnología hubo un aumento significativo en la capacidad de regular las emociones de aquellos con los que estaban interactuando, así como una mejora a la hora de comprender las emociones del resto de participantes. La muestra era muy pequeña y el prototipo necesita aún recorrido, pero es una interesante muestra de hasta dónde puede llegar la realidad aumentada virtualizando lo que pasa por el cerebro. Of empathy and unity. Asus acaba de presentar el ROG Phone 3, un terminal de gama alta que apuesta por el Snapdragon 865 Plus, una inmensa batería de 6000 mAh y una pantalla AMOLED que promete una latencia de pantalla ultra baja. A nivel de diseño, el ROG Phone 3 de Asus sigue las líneas de su antecesor. Encontramos una franja horizontal con 3 cámaras y un diseño bastante peculiar, con coloridas franjas y el logo de Asus en el centro del dispositivo. Además de estar construido en aluminio y cristal, llama la atención en su diseño la inclusión de sensores táctiles ultrasónicos que podrán usarse mientras estamos jugando. En cuanto al hardware, no falta de nada. Tenemos un Snapdragon 865 Plus, configuraciones de hasta 16 GB de RAM con memoria LPDDR5 y almacenamiento interno de hasta 512 GB con tecnología UFS 3.1. A esta monstruosa configuración lo acompañan 6000 mAh de batería, amperaje bastante alto para soportar las cargas de trabajo que se le exigen a un teléfono de este tipo. El panel es otro de los elementos clave en el Asus. Aquí encontramos un panel AMOLED de 6.59 pulgadas con resolución Full HD+, 144 Hz, brillo máximo de 650 nits y una respuesta táctil de 25 milisegundos. Del mismo modo, se cuenta con soporte para HDR10 Plus y Asus promete que la calibración del color es bastante precisa. A pesar de ser un móvil hecho para jugar, no se ha descuidado la versatilidad fotográfica. El Asus ROG Phone 3 cuenta con una cámara principal de 64 megapíxeles, un segundo sensor ultra gran angular de 125 megapíxeles y una cámara macro de 5 megapíxeles. Teniendo en cuenta el precio del terminal, se echa en falta un teleobjetivo, aunque no es el objetivo del ROG Phone 3 liderar en fotografía. El selfie queda configurado con un sensor de 24 megapíxeles. Como falei para vocês, são voltados aqui para frente. Las fugas de metano naturales son, dentro de lo que cabe, normales. En diferentes puntos del planeta, el gas sale a la superficie en las profundidades de los océanos desde alguno de los depósitos subterráneos. Una nueva investigación ha estudiado cómo se está produciendo esto en la única fuga descubierta en la Antártida, donde está evolucionando de forma diferente a como pensábamos que ocurría.
La filtración de metano en la Antártida en realidad se descubrió en 2011, pero han tenido que pasar estos años para que se pueda estudiar mejor cómo se está desarrollando. Ahora, un equipo de ecologistas marinos de la Universidad Estatal de Oregon ha publicado las conclusiones de su estudio, develando cómo las cosas se han dado diferente a como esperaban. El problema reside en que el metano es uno de los gases que más contribuyen al efecto invernadero. Generalmente, cuando una fuga de metano se produce, también se genera una especie de capa de microbios que viven ahí y se alimentan del metano. Con esto se reduce la emisión real que llega a la atmósfera. En la fuga encontrada en la Antártida, dicha capa de microbios ha tardado mucho más de lo esperado en formarse. Tan solo 5 años después de que la fuga apareciera, se ha generado una capa de microbios. Esta capa tampoco parece estar consumiendo todo el metano que los expertos estimaban, por lo que se está liberando a la atmósfera más de lo esperado. Hay un último inconveniente a tener en cuenta, y es que según los cálculos geológicos, la Antártida contiene alrededor del 25% de las reservas de metano del planeta. Si estas fugas se siguen produciendo y si su mitigación de forma natural no se da como en el resto de la Tierra, podría contribuir de forma grave al efecto invernadero. La mayor parte del metano se ha generado probablemente por las descomposiciones de algas que quedan enterradas bajo sedimentos en el lecho marino. El metano que se escapa normalmente es consumido por estos microbios que conviven ahí. Otras veces, directamente, se disuelve en el agua. Ahora bien, si no hay microbios suficientes para esta tarea, el metano acaba expulsado a la atmósfera. En un análisis más en detalle, los científicos esperan determinar si este problema es propio solo de la Antártida y su clima más frío, o puede darse en otros lugares también. ¿Y qué ha provocado esta fuga? Por una vez, parece ser que este problema en el Polo Sur no se debe al calentamiento global que sufre toda la zona. La razón por la que los investigadores descartan esto es que el mar de Ross, donde se ha encontrado la fuga, no se ha calentado de forma significativa como otras partes de la Antártida. Queda por ver ahora si el lento consumo por parte de los microbios tiene que ver, o no, con la actividad humana. In a line 210 feet or 70 meters along the seafloor.